siguiente expositora es la doctora Susana Tito, quien nos estará presentando en esta noche el manejo de la enfermedad metabólica en el adulto mayor. La doctora es médico tratante del Hospital San Francisco de Quito, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es docente de la Facultad de Medicina y en el posgrado de Geriatría y Gerontología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También es docente de posgrado de Medicina Familiar en la Universidad Central del Ecuador, docente en la Maestría de Gerontología Social de la Universidad Central del Ecuador, creadora y coordinadora del posgrado de Geriatría y Gerontología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con todos, muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto poder hablar de este tema interesante en adultos mayores. Compartir, por favor. Ya está activo para que pueda compartir. Listo, vamos a mirar el manejo de síndrome metabólico en las personas mayores. Ventajosamente hemos tenido unas charlas que antecedieron y que permiten entender mejor qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de las personas mayores, vamos a mirar mucho las consecuencias y debemos tomar en cuenta otras salidas que además de la mortalidad por enfermedad cerebrovascular o la presencia de diabetes en la persona mayor, comenzamos a pensar también en qué pasa con la discapacidad y los otros síndromes asociados en las personas mayores. Vamos a mirar definición, criterios clínicos, epidemiología, otros factores de riesgo, el riesgo de diabetes mellitus, de enfermedad cardiovascular, otros riesgos y el manejo. Nos ha tomado 5 millones de años ser lo que somos y estamos en el momento más increíble de la historia de toda la humanidad. El efecto de longevidad es producto de ser Homo sapiens sapiens. El spanline o pronóstico de vida de una persona, cuánto podemos vivir, está alrededor de los 140 años, doctores. Eso significa que una persona que está en estadio medio, que recién está alrededor de los 40 o de los 50 años, posiblemente recién está en un tercio de vida. Nos demoramos 10.000 años en pasar desde la época de las cavernas hasta la etapa media y ganar 30 años de vida, 30 años de sobrevida. Una persona en la época de las cavernas tenía un promedio de vida de 18 años, por las razones del entorno, porque se enfermaban, porque no había ninguna terapéutica, etc. En el siglo XVIII, este promedio de vida se pone alrededor de los 50 años. En esta época no habían problemas de menopausia en las mujeres, porque sencillamente ya se habían muerto por tuberculosis, por sífilis, en los 14 o 15 hijos estaban edéntulas, no había estos problemas. Pero llegamos al 2023 y estamos con un promedio de vida en general, va a haber también diferencias de alrededor de los 80 años. Nos hemos demorado estos últimos 2 siglos en ganar 30 años de vida y resulta que el mundo no está preparado para esta epidemia que se llama y para este producto de la evolución que se llama envejecimiento y longevidad. Este es un curso de medicina interna. Quienes estén tentados a llevar todas estas carreras vinculadas por la clínica van a tener principalmente adultos mayores como sus pacientes, se llamen cardiólogos, endocrinólogos, médicos internistas, etcétera. Van a ver adultos mayores porque aquí se está concentrando la carga de enfermedad y también la carga de intervenciones terapéuticas en el ámbito de la salud. En este gráfico quiero que ustedes tomen en cuenta cómo este adulto joven tiene una buena pierna, casi no tiene barriga, y miren este perímetro de pantorrilla. Resulta que con el envejecimiento cambia completamente el estado del cuerpo y cambia las concentraciones de grasas, las concentraciones de masa muscular y también de grasa abdominal, etcétera. Si miramos acá cómo esta persona va perdiendo pierna y va ganando barriga, y eso nos predispone a una fragilidad en el adulto mayor.
El síndrome metabólico es reconocido, como lo han dicho antes, como estado principalmente proinflamatorio y protrombótico, asociado con la elevación de varios factores de inflamación, entre ellos la proteína C reactiva, la interleucina 6, etcétera. Y estos marcadores inflamatorios y protrombóticos se asocian con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y también de diabetes. Pero hay una cuestión, cuando hacemos una comparación y una imbricación entre lo que es envejecimiento, síndrome metabólico, estados de inflamación crónica y cáncer, vamos a ver que los mediadores de inflamación son muy parecidos. Son muy parecidos. De tal modo se dice que la diabetes mellitus es un fenómeno de envejecimiento acelerado. No todo el mundo envejece de igual modo. Hay envejecimientos que son de buen modo y envejecimientos que son más proinflamatorios, más protrombóticos. En la persona mayor ya no tenemos solamente el riesgo de tener diabetes, porque muchos de ellos ya desarrollaron diabetes, de tener enfermedad cardiovascular, porque ya desarrollaron enfermedad cardiovascular, sino que vamos a tener también otros desenlaces que van a dificultar y van a tener una carga de complejidad en los cuidados de las personas mayores. Uno de ellos es el deterioro cognitivo menor inicialmente y luego el deterioro cognitivo mayor o llamadas demencias. Inclusive la demencia tipo Alzheimer se asocia con factores de riesgo cardiovasculares, mucho más las demencias vasculares, por ejemplo, secuelas de una enfermedad cerebrovascular, se va a asociar la fragilidad, que es un estado de prediscapacidad. El adulto mayor está a un pasito de tener una discapacidad y por lo tanto dependencia. Aumentan los años de vida con discapacidad y aumentan los años de vida sin salud. Estos 5 términos que les he puesto acá son principalmente importantes. En el adulto mayor, las intervenciones no necesariamente se orientan a prolongar la sobrevida del paciente, porque a los 90 años ya pasó su vida media, ya no vas a tener mucha chance de que viva mucho más años, pero sí se orienta fuertemente a prevenir y a estabilizar la discapacidad y la dependencia. Una persona de 70 o 80 años que puede por sí sola hacer muchas de las cosas, actividades básicas de la vida diaria, como son, por ejemplo, alimentarse, vestirse, hacer las cuestiones de casa o actividades instrumentales, manejo del dinero, manejo de relaciones, movilizarse independientemente, tiene un consumo en promedio de unos $740. Ese es el promedio que una persona mayor necesita. Pero una persona que tiene discapacidad tiene una necesidad de gasto monetario de alrededor de $3,000. El envejecimiento es deseable. El envejecimiento en sí mismo no es caro. Lo que es caro es la dependencia y la discapacidad asociada a un envejecimiento de mala calidad. ¿Y cuando comienza el mirar y el velar por un envejecimiento de buena calidad? Comienza el momento que esa persona esté en el vientre materno. Un niño que nace desnutrido va a ser posiblemente un adulto joven con obesidad. Y el adulto joven con obesidad muy probablemente va a ser un adulto mayor con múltiples enfermedades, con dependencia y con discapacidad. El continuum de vida. El envejecimiento no comienza cuando tenemos 65 años, comienza mucho antes. Ustedes seguramente están en sus 25, 30 años, son 25 años viejos, 35 años de ser personas mayores. Una persona de 5 años les va a mirar a ustedes y va a decir, qué vieja que está esta persona, tiene 30 años. Sin embargo, podemos vivir hasta los 140 años. La idea es vivir con la mayor independencia, con la mayor memoria, con la mayor cantidad de facultades mentales y físicas intactas. Ustedes ya han visto esto, los criterios de síndrome metabólico internacionalmente conocidos, que son obesidad abdominal, triglicéridos, la presencia de colesterol de alta densidad, la presión arterial y la glucosa. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Que tiene una curva J en muchos de estos marcadores.
Es preferible un ligero sobrepeso en el adulto mayor. Es mucho más grave la desnutrición proteica y la desnutrición sarcopénica. Con frecuencia encontramos en las personas mayores obesidad sarcopénica, es decir, pesa un poco más, pero es básicamente grasa. ¿Qué buscamos? Que la persona pese un poquito más, pero sea básicamente masa muscular. De otro lado, medir una obesidad abdominal en el adulto mayor que tiene escoliosis, que tiene cifosis, que tiene diferentes enfermedades, no nos va a dar muchos marcadores. Esta medida de antropometría no es muy aplicable al adulto mayor por estas dificultades técnicas para sacar la misma medida y porque un ligero sobrepeso se asocia con funcionalidad y mayor independencia. Igual tenemos una curva J en la presencia de colesterol y de triglicéridos. Cuando la persona tiene muy bajos los triglicéridos y muy bajos el colesterol, ya son más bien marcadores de desnutrición importantes y nos da un pronóstico de mala sobrevida. Es decir, ni mucho ni poco. La presión arterial también, 130/85, está bien para un adulto mayor. Para una persona de 90 años, 140/90 está bien. También presenta una curva J donde las presiones menores a 90/60 se asocian con mayor riesgo de caídas, con mayor riesgo de alteraciones en su capacidad funcional. Y la glucosa plasmática en ayunas mayor de 100 también tiene un tratamiento diferente en el adulto mayor. Para mirar las glucosas y para valorar qué de estas medidas pueden ser aplicables al adulto mayor, debemos tomar en cuenta que el adulto mayor es absolutamente diferente y no depende solamente de la edad. Podemos tener una persona de 80 años que es independiente, que camina, que a lo mejor sigue trabajando, que maneja su carro, que está gerenciando, que tiene sus actividades. Podemos tener también una persona más joven de 75 años que no es capaz de hacer las actividades propias de la vida diaria. ¿Qué significa? Que para valorar un adulto mayor debemos tomar en cuenta estas otras condiciones, tanto para valorar, para definir y terapéutico de esta persona. Ya no es solamente tener los valores en estos indicadores, es también decir cuáles son las mejores condiciones que a esta persona le permiten seguir haciendo lo que quiere hacer, tomando las decisiones y asumiendo la responsabilidad de estas decisiones. Tengo una persona mayor con una presión de 90/60 y con eso tiene vértigo, tiene mareo y tiene caída, esa no es la presión adecuada para la persona mayor. Si esa persona está funcionando adecuadamente con 140/90, tiene 85 años y se encuentra caminando y no hace hipotensión ortostático, esa es la presión adecuada para las personas mayores. Para tomar decisiones y para analizar la intensidad del manejo terapéutico en la persona mayor, debo tomar en cuenta 3 elementos que son básicos. El primer elemento va a ser con quién estoy, qué adulto mayor tengo en mi delante. Es una persona frágil, es una persona prefrágil, es una persona que tiene demencia, etc. La segunda condición, voy a mirar la carga de enfermedad. No es lo mismo que yo tenga 3 enfermedades, llámese esto, gripe, hipertensión y cefalea, a que tenga secuelas de enfermedad cerebrovascular, fibrilación auricular y que tenga demencia. La carga de enfermedad se refiere a la intensidad y al tipo de enfermedades que van a tener impacto en el pronóstico de sobrevida y en la calidad de vida de las personas. Entonces ya tenemos 2 elementos diferenciadores. Ya no ha sido solamente la edad. Identifico con quién estoy, cuál es su nivel de dependencia y de independencia, cuál es la carga de enfermedad de estas personas y cuáles serían las mejores intervenciones para tener calidad de vida. Si les comento que vamos a llegar a los 140 años, ustedes seguramente van a manejar muchos pacientes de este tipo. Ustedes seguramente van a pasar los 100 años.
y buscaremos personas que nos manejen, que puedan tomar decisiones tomando en cuenta estas otras consideraciones. La prevalencia de síndrome metabólico, como ustedes pueden ver en esta gráfica, aumenta absolutamente con la edad. La edad en sí mismo es factor de riesgo independiente para la presencia de este síndrome metabólico y para un montón de otras enfermedades. La prevalencia en general por todas las edades es del 22%, pero aumenta hasta un 42.7% en personas mayores de 70 años. La idea es buscar manejar activamente para poder mantener las capacidades de toma de decisiones y la capacidad de hacer solitos lo que necesite hacer esa persona mayor. Aquí ustedes van a ver cómo se distribuye la prevalencia de síndrome metabólico y esto está atravesado por las económicas, por la etnicidad y también por el hecho de ser hombre o mujer. En esta gráfica ustedes miran cuáles son las principales causas que van a determinar pérdida, es decir, muerte anticipada en las personas en todas las edades. Y a la cabeza están enfermedades por cardiopatía isquémica, que tiene que ver con obesidad, con sedentarismo, con sobrepeso, enfermedad cerebrovascular, que también tiene que ver con síndrome metabólico, demencias que también tienen que ver con síndromes metabólicos, enfermedad pulmonar y cánceres, además de otros tipos de infecciones. No está muy desarrollado todavía fuertemente, pero cada vez hay más evidencia la asociación entre todas estas enfermedades, hipertensión, dislipidemias, obesidad, con síndrome, con demencias, con deterioros cognitivos. Yo diría que con deterioro cognitivo es una asociación muy fuerte que debe tomarse en cuenta porque altera completamente la calidad de vida de la persona. Una persona con una cardiopatía isquémica toma sus medicamentos, vamos a pensar que está estabilizada y sigue con su vida más o menos. Pero una persona que comienza a desarrollar deterioro cognitivo a la final y hace demencias, deja de ser quien es. Deja de ser quien es y se altera todo lo que es profundamente humano. Hay mucha investigación alrededor de la prevención y el manejo de demencias. Al haber un boom en el mundo de envejecimiento, siendo que uno de los principales órganos que está envejeciendo es el cerebro, hay mucha investigación para ralentizar el envejecimiento y también para enlentecer el envejecimiento del cerebro. Y mucha de esta investigación está enfocada en el control de estos factores de riesgo asociados con síndrome metabólico. De hecho, cuando se hacen investigaciones retrospectivas y se mira qué adultos mayores son capaces de llegar a los 100 años con un buen estado mental, con un buen estado físico, vemos que usualmente son adultos mayores. Primero, no delgados, sino con un peso estable, no son obesos, no han desarrollado enfermedades, no han tenido grandes vicios, pero que también fundamentalmente son personas muy activas físicamente a lo largo de su vida y que tienen una característica de consumo de alimentos, que es baja en grasas y muy rica en vegetales y en vegetales con alta fibra. Aquí miramos cómo la suma de enfermedades va a hacer que la persona tenga mayor posibilidad de discapacidad. Cuando queremos modificar un hábito de vida, y esto sí es muy importante en el adulto mayor porque ya tenemos múltiples enfermedades y la idea es no solamente la intervención farmacológica, sino combinar intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. En las charlas anteriores, ustedes han visto cómo el medicamento puede causar una pérdida de peso, muchas veces igual a un manejo multidimensional, integrativo fuerte, que va a causar baja de peso. A mayor cantidad de enfermedades, mayor posibilidad de desenlaces fatales. Importantísima la intervención que nos permita modificar hábitos en una persona adulta mayor para evitar la discapacidad. Cuando yo tengo pacientes que estamos con sobrepeso, con glucosas mal controladas,
con tabaquismo activo, etcétera, suelo hacer la siguiente reflexión con los pacientes y sus familias, porque al final no nos asusta morir. Ese es un hecho inherente a nacer y a vivir, y a las personas no les asusta morir. Un adulto mayor, digamos, no tiene miedo de morir, pero tiene miedo de tener discapacidad y de tener discapacidad severa. Cuando trabajo modificación de hábitos, esto es una cosa que me permite reflexionar con la persona mayor y en cierto modo asustar. Suelo preguntar al adulto mayor, a la adulta mayor, si ya escogió un hijo que le dé de comer en la boquita y que le ponga los pañales cuando tengamos estas discapacidades. Y eso suele moverles. ¿Por qué quiero poner en énfasis? Porque a veces pensamos que el adulto mayor no cambia. Ya 70 años de vivir así, 75 años de estar viviendo así, no cambia. No es verdad. Sí cambia. Sí cambia, sí modifica su hábito, sí comienza a hacer actividad física, sí modifica la alimentación. Aquí vamos a ver cómo se juntan tres elementos en la persona mayor. Uno, la discapacidad en las actividades de la vida diaria, la carga de enfermedad o la presencia de varias enfermedades y la presencia de fragilidad, que es un estado de prediscapacidad, de predependencia. Fragilidad, esta persona se resbala y tenemos una fractura de cabeza, una fractura de cadera, discapacidad en las actividades básicas de la vida diaria y podemos tener un evento catastrófico que nos lleva a dependencia y dependencia mayor en la persona adulta mayor. Esto es lo que se quiere evitar a través de las intervenciones. Además de la edad, de la raza y del peso, hay otros estados que también van a influir en la presencia de síndrome metabólico y en la presencia de desenlaces asociados con dependencia y discapacidad. Llamó la atención en esto de los bajos ingresos familiares, que a veces son cuestiones que no se puede un poco intervenir, pero que sí hay que mencionarlo porque el adulto mayor sí tiene que ser auxiliado en primer lugar por su familia, en segundo lugar por la comunidad y en tercer lugar con el Estado. La inactividad física, y acá nos pone también el no consumo de alcohol. No vamos a sugerir consumo de alcohol, no en exceso, pero es un factor también que sí toma en cuenta. El consumo de refrescos y bebidas azucaradas que se tiene que bajar con la misma intensidad que en los adultos mayores, y tenemos una particularidad en las personas mayores. Con frecuencia tenemos trastornos de conductas asociados a depresiones, ansiedades, pero también asociado a demencias y el uso de importantemente, de medicamentos antipsicóticos atípicos con efectos secundarios en el metabolismo de la persona que nos puede llevar a un mal perfil de glucosa, a un mal perfil de lípidos, etc. Una mala aptitud cardiorrespiratoria es un factor independiente tanto de síndrome metabólico, también de dependencia. Aquí miramos cómo una persona que tiene una insulina elevada o que tiene una glucosa elevada en ayunas va a desarrollar más frecuentemente diabetes en las diabetes. Esto también se cumple en las personas mayores y en las personas adultas mayores jóvenes. Hay tres grupos de adultos mayores donde las intervenciones sí varían un poquito. Uno es el adulto mayor joven, 65 a 75 años. Aquí fuertemente tenemos un problema de hipertensión, de obesidad, de sedentarismo, etcétera, y nos vamos a enfocar a las intervenciones normales para todas las edades. Un segundo grupo de edad que es del 75 a 85 años. Aquí vamos a mirar otros factores que nos permitan mejorar la calidad de vida. Y la intensidad terapéutica también va a darse por quien estamos. Y un tercer elemento, un tercer momento que es el adulto mayor de 85 años. Cambia completamente la fisiología, cambia completamente. Aquí comenzamos ya a manejarnos las intervenciones usualmente en un contexto de varias enfermedades donde debemos tomar en cuenta la interacción enfermedad-enfermedad, la interacción fármaco-fármaco, la interacción fármaco-enfermedad y la interacción fármaco-alimentos.
y tenemos que hacer una prescripción escalonada de medicamentos que en lo posible nos permita cubrir más elementos de los que tenemos. Muchas veces nos valemos de los efectos indeseables de los medicamentos para poder bajar el número de medicamentos. Los medicamentos por sí solos pueden causar alteraciones en los perfiles metabólicos de los adultos mayores. Por lo tanto, es importante que los 10, los 15 medicamentos que usted conozca, sepa también cuáles son los efectos indeseables de los medicamentos y cuáles son las interacciones entre los medicamentos. El momento que yo, por ejemplo, estoy utilizando un inhibidor ECA en una persona mayor, puedo bajar mucho más el control de la glucosa y causar hipoglicemias. Eso hay que saber. ¿Cuáles son los medicamentos que no puedo utilizar y cuáles son los medicamentos que puedo utilizar para mejorar el pronóstico de calidad de vida de la persona mayor en la que estoy? Entonces, además de la complejidad de las enfermedades, tenemos la complejidad de las múltiples interacciones entre medicamentos. Una persona mayor en el Ecuador tiene un promedio de 3.7 enfermedades y estamos utilizando alrededor de 5.6 medicamentos. En el momento que está utilizando el quinto medicamento, el sexto medicamento es para tratar un efecto adverso de uno de los medicamentos que estamos utilizando. Solamente por poner un ejemplo, si utilizamos un poco de tramadol, este se va a asociar con estreñimiento, que hay que manejar. Y el estreñimiento a lo mejor nos va a llevar al uso de laxantes o de estimuladores del peristaltismo intestinal. Importante tomar en cuenta los efectos indeseables, las interacciones medicamentosas de los medicamentos para poder mejorar y racionalizar el uso de los medicamentos. Mientras menos es más. ¿Qué quiero decir con esto? Dar solamente el medicamento que necesita, el tiempo que necesita y en cada visita volver a revisar para hacer un ejercicio de conciliación de medicamentos. Evidentemente, el síndrome metabólico nos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y nos aumenta también el riesgo de mortalidad por todas las causas, ¿verdad? En el adulto joven y mucho más en el adulto mayor. Ahora, no todas las personas con obesidad, lo que acaba de decirnos en la conferencia anterior, tienen el mismo riesgo de morir o de hacer una discapacidad, porque tenemos diferentes tipos de obesidad. ¿Qué es lo que buscamos en la persona mayor? La obesidad sarcopénica. ¿Por qué se caracteriza? Es un adulto mayor que tiene barriga grande y que tiene piernas delgadas, es decir, que perdió masa muscular. ¿Se puede esto revertir? Sí se puede revertir. Y el elemento clave son dos. Uno es alimentación con mejor ingesta de proteínas, la proteína que pueda acceder el adulto mayor, que no necesariamente son los suplementos nutricionales, y el ejercicio físico multimodal, no solamente cardiovascular, sino multimodal, en el que también se enfatiza el mejoramiento de la masa muscular y de la fuerza muscular. Actualmente, un frasco de Ensure Advance o de estos complementos, por ejemplo, que damos en los adultos mayores, está alrededor de los $5.50 y tiene 280 calorías. Sí tiene complementos y micro y oligoelementos. Pero ¿cuánto les cuesta una libra de carne? ¿Cuánto les cuesta un pollo? ¿O cuánto les cuesta la cubeta de huevos? Cuando hacemos estas intervenciones de mejorar la nutrición, hay que tomar en cuenta también estos elementos para no encarecer mucho nuestras prescripciones y no pensar que solamente estas fórmulas, solamente los medicamentos tienen que utilizarse, y aprender a utilizar las otras cosas y las otras intervenciones no farmacológicas que se mantienen en el tiempo y que sí se sostienen. Hay otros predictores de riesgo también. Bueno, colesterol, triglicéridos funcionan igual que en el adulto joven. Con frecuencia utilizamos esto. El adulto mayor que nos llega con síndrome metabólico siendo adulto joven ya nos llega con estas complicaciones de hígado graso, de fibrosis, de cirrosis, de estos carcinomas hepatocelular, colangiocarcinoma, de enfermedad renal crónica.
Todos los adultos mayores tienen que tener un ajuste de su filtración glomerular y para esto utilizamos cualquiera de las fórmulas que nos dan el clearance de aclaramiento calculado. Eso es lo que nos sirve. No le sirve a usted mirar la creatinina. Tiene que hacer ajuste a clearance de aclaramiento para que pueda ajustar la dosificación de los medicamentos. Recuerden que una persona, el clearance de creatinina está dado por el sexo, por el peso y también por la masa muscular. Por lo tanto, tiene que hacer esto para que pueda ajustar y evitar efectos adversos y sobredosificación en los adultos mayores. La enfermedad renal crónica muy frecuente en los adultos mayores tiene que ver también con el síndrome metabólico y con el mal control de los factores de riesgo. Buscamos activamente para intervenir. Y entre las otras intervenciones está el control de estos factores de riesgo. Controla la presión para controlar la enfermedad renal. Controla la dislipidemia para controlar la enfermedad. Controla la glucosa para controlar la enfermedad. En el manejo, modificación del estilo de vida. ¿Puede el adulto mayor modificar el estilo de vida? Claro que puede. A toda la edad se puede modificar. Como médicos necesitamos tener dos elementos que hay que tenerlos muy claros. ¿Cuándo modifica el estilo de vida a la persona? Cuando hay algo que le motiva a modificar este estilo de vida, que puede ser el miedo. El miedo a morir, el miedo al cáncer, no les moviliza. De algo tengo que morir, me dice. El miedo a la discapacidad y a la discapacidad grave sí moviliza. Como médicos, entre otras cosas, aprendemos a asustar a las personas. Es el primer elemento. El segundo elemento en la modificación del estilo de vida es el autoconcepto que tiene de ser persona mayor. La persona que modifica el estilo de vida es una persona que cree que tiene sentido de vida, que para algo está, sea esto para ayudar a la crianza de nietos, sea esto para dar consejos, sea esto para ser el factor de unión en la familia, etc. Quien cree que el adulto mayor tiene sentido y sentido de vida en su entorno familiar, ese modifica el estilo de vida. Por lo tanto, ¿cuáles son las intervenciones? Ayudarle y conversar para empoderar a esta persona mayor y reconocer lo que sí hace por su entorno familiar y por su entorno social. Un abuelo, una abuela que está al cuidado de sus nietos, permite que los hijos trabajen y tiene lo que se llama un lucro cesante de alrededor de $900 que está apoyando a los hogares jóvenes. Se ha visto que las abuelas que cuidan nietos, por ejemplo, esos nietos de esos niños pequeños suelen tener hasta 1000 gramos de diferencia y tiene impacto en la sobrevida de los recién nacidos. Se puede buscar mucho y entender y comprender cuál es el sentido de vida de la persona mayor. Estos dos elementos aprendemos a reconocer el sentido de vida de la persona mayor y aprendemos un poco a asustar. ¿Modifican el estilo de vida? Sí, modifica el estilo de vida. La reducción de peso tiene dos componentes. Por una parte es la actividad física y por la otra parte es una alimentación adecuada que sea sostenible. Si nos comemos una hamburguesa que son alrededor de 500 calorías, para reducir las 500 calorías debemos tratar 3 horas. ¿Eso lo podrá hacer un adulto mayor? Más difícil. Lo que hacemos es una actividad física que sea sostenida, que sea multimodal y que permita controlar el peso, pero sobre todo, ¿dónde va a estar la intervención? En enseñarle y en comentarle cómo hay que comer, evitar las grasas saturadas, dónde están las cosas que nos hacen que tengamos hambre y cuáles son los trucos para saciar la alimentación. ¿Podemos utilizar medicamentos que bajan el apetito y que permiten bajar de peso? Sí, claro que sí, especialmente aquellos que están en el manejo de la diabetes, se ve que tienen una buena intervención, pero con salarios y con pensiones jubilares de 450 en adultos mayores, medicamentos que cuestan $300 al mes, esto es más difícil. Por lo tanto, hay que aprender a comer y aprender a comer para saciar el apetito. Es decir, va a comer la naranja criolla que tiene toda la estopa y que esa fibra le quite el apetito. Es decir, comemos el chocho que sí tenemos, que también es un saciador de apetito. Aguacate, por ejemplo, que es una grasa de buena calidad y que va a ralentizar el consumo y el vaciamiento gástrico.
gástrico, entre otras intervenciones que nos permite saciar el hambre. Y si de noche este adulto mayor que es más joven tiene mucha hambre, cómase primero un huevo duro o un huevo como le guste, que es una proteína. La proteína quita el apetito y nos ayuda a conservar el peso. No es la idea dar un medicamento anorexante para que baje de peso el adulto mayor. Es utilizar y mirar los medicamentos de uso habitual, cuál de ellos nos mejora y cómo hacemos esta intervención en organización de alimentos para que nos ayude a bajar de peso. Enfatizo que si bien se tiene que mantener la actividad física, es mucho más complejo que con actividad física. Las dietas que nos ayudan a bajar de peso, dieta mediterránea, frutas, verduras, nueces, aceite de oliva, las frutas, la dieta DASH, que también baja la cantidad de sal que tenemos en el día, lo que está de moda ahora, que es una dieta alta en fibra, y la restricción del tiempo, es decir, lo que es el ayuno intermitente. ¿Aconsejamos ayuno intermitente en los adultos mayores? No necesariamente, porque vamos a tener espacios de mucho ayuno. En los centros gerontológicos usualmente se merienda a las 5 de la tarde y se levantan y desayunan a las 8 de la mañana. Ahí ya hicieron un ayuno intermitente que les ayuda a bajar de peso. Más bien, esta es una estrategia que para el adulto mayor, al más viejecito y la persona que tiene alta carga de enfermedad, no nos ayuda mucho por la hipoglicemia que podemos hacer y que podemos tener en el adulto mayor. El ejercicio, sí, siempre ejercicio físico multimodal. Nos tomamos mucho en cuenta el tren inferior, es decir, cómo está la fuerza de las piernas, porque esto implica la capacidad de levantarse de la cama, de levantarse de la silla y de ser independiente. Hay 4 componentes en el ejercicio físico que significa equilibrio, cardiovascular, fuerza y flexibilidad. Puede hacer ejercicio desde el adulto mayor que es vigoroso, que está haciendo todo, que es independiente, hasta el adulto mayor que está encamado. Finalmente, si puede mover solamente la mano, pues que mueva la mano. El mejor neuroestimulador que mejora la conexión de neuronas y que estimula factores tróficos en astrocitos se llama ejercicio físico. A toda edad y hasta el final, el adulto mayor tiene que hacer ejercicio físico. Si está hospitalizado, salvo contraindicaciones específicas, que son, por ejemplo, tromboembolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca descompensada, un trombo en miembros inferiores, salvo eso, el resto de adultos mayores tienen que estar fuera de cama para evitar la sarcopenia. En una semana de encamamiento se pierden alrededor de 3 kilos de carne en el adulto mayor. A un adulto joven le toma un mes de ejercicio físico el recuperar 1 kilo. A un adulto mayor le toma mucho más. Por lo tanto, se tiene que evitar a toda costa, inclusive en el adulto mayor agudamente enfermo, se debe evitar la sarcopenia. ¿Cómo evitamos la sarcopenia en el adulto mayor? A través de actividad física todo el tiempo ajustada a las necesidades de las personas y a través de alimentación que tiene una carga proteica y una carga energética adecuada. Nos va peor con adultos mayores muy delgados, con adultos mayores flacos, con adultos mayores que están inactivos. Para la recuperación de todas las enfermedades, esto es clínico. Sí, tomamos en cuenta la prescripción adecuada de medicamentos, reconocemos la interacción de los medicamentos y hacemos énfasis en intervenciones no farmacológicas, alimentación adecuada, sostenible, adaptada a los rasgos culturales de la persona mayor y ejercicio físico multimodal. Podemos sostener y llegar a 140 años con mejor mente, activos, participativos y productivos. Este es el reto para ustedes y para mí, que cuando lleguemos a adultos mayores estemos fuertes, estemos bien, y que a los 95 años nos sigamos conociendo, reconociendo y caminando. Con esto concluyo la charla.